Bueno, vamos a continuar con el segundo módulo de esta jornada. Darle las gracias, evidentemente, a quienes nos siguen a la distancia. Hay gente que se ha estado colgando por un ratito, hay gente que nos ha estado contactando desde Argentina, Elba, de los Verdes de Argentina, contactándonos también para poder seguir la escuela también en el transcurso de la semana. Así que le hemos enviado a todos la información. Está puesta también ahí en las redes, así que los invito para que también en el transcurso del día de mañana lo puedan difundir algunos contactos. Vamos a continuar rápidamente con el segundo taller de esta noche, de esta jornada, que se denomina Ciudadanía y Territorio, ¿cierto? La exposición va a estar a cargo de la profesional Teresa Montesino, quien es licenciada en Antropología con postítulo en Ordenamiento Territorial de la Universidad de Chile. Tiene experiencia y trabajo en planificación y gestión regional en servicio público, y también ha trabajado evidentemente en organizaciones no gubernamentales, como es el caso de Chile Sustentable, donde fuimos compañeros varios años. Así que voy a dejar con ustedes a Teresa Montesino, a quien le vamos a dar el tiempo, ¿cierto?, que igualmente ha tenido el expositor anterior. Así que si nos alargamos en la sesión del día de hoy, somos todos responsables, y bienvenido sea que asumamos eso por el conocimiento. Así que muchas gracias a todos, y un aplauso para la expositora. Gracias, Cristian. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bernardo ya nos dejó bastante entemado y con bastante claridad respecto a lo que es el ecologismo, y la verdad es que la presentación que yo les traía, la idea tiene, digamos, por objeto tratar de ir aterrizando algunas cosas, buscando en conjunto la posibilidad de generar instrumentos y mecanismos que permitan avanzar en estos temas y en este cambio paradigmático y cambio de modelo que es urgente para todos. Entonces, básicamente el contenido, voy a pasar rápidamente por algunas cosas que sabemos. Me gustaría que al final de mi exposición quedara claro lo que no es territorio, también que quedara claro lo que no es ordenamiento territorial, y finalmente, a ver si nos da el tiempo, voy a tratar de ir rápido por la hora, un poquitito a ver si podemos conversar en torno a los desafíos de esta co-creación para abordar la complejidad del desarrollo, que finalmente es lo que es la gran pregunta que tenemos todos. Entonces, bueno, el módulo se llama Ciudadanía y Territorio, y efectivamente sabemos que cuando hablamos del tema de ciudadanía y territorio, casi todos los temas de una u otra forma lo tocan. Cuando hablamos de globalización y pensamos en el tema de la dilución de las fronteras geopolíticas, ¿no es verdad? El tema de las comunicaciones, las redes. Cuando hablamos de convivencia social, estamos hablando de ciudadanía en un determinado territorio. Cuando hablamos de ciudad, espacio de interrelación compleja donde convergen múltiples variables. Cuando hablamos de pobreza, por supuesto que sí hay grandes diferencias entre un territorio y otro, y sabemos de que las políticas públicas, por más buenas intenciones que tengan, no han hecho más que profundizar esa gran diferencia territorial de inequidad. Cuando hablamos de reconstrucción, estamos hablando de población, estamos hablando de ciudadanía en territorios que han sido golpeados y que por lo tanto donde se han llevado a cabo, programas que la percepción ciudadana, difiere un poquitito de lo que se ha logrado. Cuando hablamos de reivindicación indígena, por supuesto estamos hablando también de territorio, cambio climático, el fallo de La Haya, que es un tema que hoy día todos estamos pendientes de qué va a pasar, y por supuesto cuando hablamos de medio ambiente. Pero cuando hablamos entonces de medio ambiente, y ahí es el primer salto cualitativo a los que yo los quiero llevar, ¿no es verdad? Y los quiero llevar también porque me interesa mucho el tema político, ecológico, ser parte, digamos, de este movimiento. Yo quisiera más bien situar la discusión y el pensamiento en el concepto de territorio y de cómo, ¿no es verdad?, la sociedad, en la medida que interactúa y actúa sobre el territorio, va generando grandes problemas. Problemas que ya no son ambientales, ¿no es verdad?, sino que nos trasladamos al espacio de los problemas socioambientales. Y entonces ahí damos el salto a que ya no estamos hablando de medio ambiente, sino que estamos hablando de problemas de desarrollo, que es un concepto bastante más amplio. Cuando hablamos de ecologismo, y ahí voy a hacer un paréntesis un poquitito, porque también me quedé con ganas un poco de discutir sobre lo que ahí se planteó.
En realidad, claro, se llama ecologismo porque el ecologismo es el paradigma desde el cual se ilumina nuestro análisis y también desde donde debiéramos elaborar propuestas. Pero la verdad es que la política ecológica, el ecologismo como concepto y como paradigma, lo que quiere es un cambio de modelo de desarrollo completo. Entonces, esto de que se asimila con medio ambiente, de verdad que es un gran desafío que tenemos que ya dar el salto cualitativo e ir más allá. Entonces, estamos en sociedad y estamos en territorio, y yo me quiero ir entonces, lo que les decía al principio, ir a un tema práctico, tal vez más acotado, que es el tema del ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial, desde mi visión, es un tema espectacular. Yo durante muchísimos años estuve, y estoy todavía, digamos, trabajando en temas ambientales, trabajando en temas ecologistas, pero cuando me topé con el tema del ordenamiento territorial dije, aquí hay algo que yo encuentro que puede dar algunas soluciones. Por supuesto perfectible, por supuesto con mil complejidades, no tiene todas las respuestas, pero sí es un gran herramienta, es una política pública que permite avanzar hacia un cambio global, territorial. Entonces el ordenamiento territorial, podemos decir, y ese es un primer concepto importante, que es una política pública. Cuando hablamos de ordenamiento territorial, hablamos de una política pública porque efectivamente es una manera de hacer, y son lineamientos, y es una carta de navegación que baja desde el aparato público. Pero es también al mismo tiempo un enfoque metodológico. Es una herramienta que permite aproximarse, y una forma de entender y de aproximarse a los problemas ambientales, sociales, culturales distintas. Un poco más compleja, sí. Más global, sí. Y tiene ciertos objetivos. Básicamente, el ordenamiento territorial, yo creo que es la política principal que busca la sustentabilidad del desarrollo, de verdad, y en lo profundo. Un segundo gran objetivo busca el desarrollo económico regional equilibrado, porque en la medida que evalúa los territorios y que hace propuestas de cambio, permite ir equiparando un poquitito las complejidades que tiene no solo los territorios en sí por sus características propias, sino que más bien la expresión de los territorios en la medida que las políticas públicas van teniendo injerencia en ellos. Un tercer objetivo importante del ordenamiento territorial es mejorar la calidad de vida de la población. Y no solamente de la población actual, y ahí incidir en temas que veíamos al principio, de equidad, de pobreza, de cómo nos apeamos en la globalización, sino que mirando un poquitito las generaciones futuras, buscando esta justicia intergeneracional, que yo creo que es uno de los principales ejes de la política ecológica. Busca también el uso sustentable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente y la utilización racional del territorio, puesto que no tenemos otra alternativa, ¿no es verdad? Tenemos que seguir viviendo, tenemos que tener todas las actividades que de alguna manera permiten el desarrollo de nuestra sociedad con una visión distinta, pero finalmente siempre en un territorio. De acuerdo a la Carta Europea de Ordenamiento Territorial del año 83, es antigua, pero yo creo que es bastante ajustada, digamos, esta definición. Dice, el ordenamiento territorial es la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política de Estado, ¿no es verdad?, concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es el desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un concepto rector. Esto es muy importante, el concepto rector, porque finalmente la posibilidad de desarrollar una política, de desarrollar un instrumento de ordenamiento territorial, parte por una decisión política, parte porque una autoridad, parte porque de alguna manera la voz ciudadana se hizo oír de tal manera que el sistema de ordenamiento territorial, y que vamos a ir viéndolo más adelante, se organiza. Si esa decisión política no está, si esa definición, como quien dice, arriba no está, el ordenamiento territorial no puede ser. Y yo creo que es su máxima, vulnerabilidad. Y por eso que este tema
en este tema de ordenamiento territorial, lo esencial son los ciudadanos, porque en la medida que los ciudadanos comprendan las potencialidades de este instrumento y en la medida que los ciudadanos organizados empujen de alguna manera la política hacia una visión conjunta y global, difícilmente la autoridad va a hacer eco y va a llevar adelante un proceso que es por definición bastante complejo. Otra cosa que quisiera destacar de esta definición es que es un enfoque interdisciplinario, y aquello que todos en alguna medida lo mencionamos, pocas veces ocurre. El ordenamiento territorial, para que realmente pueda llegar a ser, ¿no es verdad?, que podamos tener planes de ordenamiento territorial, necesariamente tiene que haber un trabajo interdisciplinario. No puede haber solamente ingenieros, no puede haber solamente abogados, no puede haber solamente biólogos, pero se necesitan ingenieros, abogados, biólogos y todas las profesiones, porque el territorio, que es nuestro, digamos, objeto de trabajo, por decirlo así, es tremendamente complejo y en él competen todas estas disciplinas y también todos los conocimientos en general y los saberes propios de aquel territorio. Entonces, territorio, como una primera definición, es un espacio geográfico, sí, lo es, pero en permanente transformación histórica. Cada territorio siempre, de alguna manera, el que hoy día vemos, tiene en sí mismo, en su expresión, en cómo está delineado, una historia. Es fruto de lo que nuestras generaciones pasadas hicieron. Si estamos hablando de una comuna, si estamos hablando de una región, si estamos hablando de un país. Lo que hoy día tenemos es fruto de lo que viene de atrás. Y lo que se hizo, los aciertos, pero también los errores. Pero también el territorio es presente, es acción presente, es lo que hoy día trabajamos, es lo que hoy día se hace, son las relaciones laborales, son los medios de producción, es todo lo que hoy día ese territorio alberga. Y de alguna manera el territorio también es futuro, porque dependiendo de lo que hagamos hoy día, ese territorio va a tener tal o cual fisonomía. Entonces el territorio es, yo diría, tal vez porque vengo de las ciencias sociales, principalmente un constructo social, un constructo cultural. Pero también ¿no es verdad?, es el piso donde se encuentra, digamos, el diálogo político, es donde están los recursos naturales, es lo ambiental, es lo económico, es adaptativo, porque lo bueno y lo malo que se hizo en la historicidad que ese territorio alberga, de alguna manera respondió a ciertas pautas que se requirieron en ese momento, de una visión o de otra. Es productivo y es estructurante. El territorio es algo que ha sido pensado, delineado, construido, abandonado. Eso es súper importante. Lo que nadie valoró, lo que nadie consideró, también está en el territorio. Y es una oportunidad de desarrollo, es una alternativa, tiene vocaciones que debemos reconocer si queremos trabajar en él, tiene potencialidades, tiene vulnerabilidades, hay cosas que no están, que quisiéramos que estuvieran pero no están, producto de políticas, producto de sus condiciones naturales, pero no están. Es sustrato físico, es espacio y también es tiempo. Entonces, lo primero que yo les decía al principio, lo que no es el territorio es un espacio, y menos suelo. Territorio es todo esto, y es intrínsecamente un constructo social y cultural. Comprender el territorio es una tarea compleja, pero es la única opción para la gestión de la sustentabilidad. Y en esta dinámica compleja que el territorio alberga existen múltiples variables, ¿no es verdad? Y múltiples actores, y cada uno de ellos con distintos intereses. Entonces el uso del territorio es lo que nos interesa para el ordenamiento territorial. Y no el territorio en sí mismo. También, porque tenemos que evaluarlo, pero es el uso del territorio, lo que se ha hecho con ese territorio, ¿no es verdad? Responde a una forma político-jurídica, si estamos hablando de una división político-administrativa cualquiera. ¿Es un símbolo? Por supuesto que sí. Es lo que nos da la soberanía y la capacidad de autodeterminación. Por lo tanto, el territorio tiene un carácter político estratégico que es insoslayable, y que la única manera de caminar
hacia la sustentabilidad o hacia una sociedad más ecológica es poder hacerse cargo de esta característica estratégica que el territorio tiene. Y dejar entonces de hablar un poquitito de medio ambiente y de lo social, sino que enfocarnos un poquito en aquella, digamos, constructo donde converge todo aquello. Y ciudadanía, ustedes lo saben más que yo, básicamente todo ciudadano es aquel que tiene ciertos deberes y ciertos derechos. Es un ideal en cierta medida, ¿no es verdad? Y es una meta, porque sabemos de que, digamos, no en todas partes, o al revés, en muy pocas partes efectivamente los ciudadanos realmente tienen deberes y derechos. Pero de alguna manera lo que tenemos que hacer para caminar hacia esa sociedad que buscamos es poder empoderarnos y hacernos cargo de esos derechos y de esos deberes. Pero ciudadanía tiene una característica fundamental, que es lo colectivo en el espacio. La ciudadanía no es la persona, no es el individuo, no es lo que yo puedo hacer, es el carácter de comunidad y del uno con el otro que podemos construir en conjunto. Pertenencia a un territorio acotado es lo que hoy día queremos hablar en términos de los derechos y de los deberes. Derechos: libre tránsito por el territorio, libertad de asentamiento, acceso igualitario, participación en la definición de las políticas públicas, etcétera. Pero también deberes como ciudadanos. Tenemos la corresponsabilidad en el correcto uso y preservación del territorio y la posibilidad también de hacer monitoreo de las políticas públicas. Cuando hablamos de territorio hay un tema importante, cuando hablamos de ordenamiento territorial en términos del análisis, que es el tema de la escala. Vamos a llegar a la idea de participación ciudadana, ¿no es verdad? Pero antes de eso, considerar que la escala cambia y por lo tanto las posibilidades de acción cambian también. Vamos desde lo local, donde tenemos un espacio, ¿no es verdad?, que es muy acotado territorialmente, pasando por la ciudad, pasando por la metrópolis, donde hay una conurbación, ¿no es verdad?, es un espacio territorial complejo, y podemos llegar a la región y al globo completo. En cada una de estas escalas, la manera en que la identidad se articula y por lo tanto el desarrollo es distinto. Escuchaba atentamente cuando Bernardo nos hablaba del PIB. Ustedes saben que está ahora, ¿no es verdad?, nueva forma de poder medir efectivamente el desarrollo, que es, ¿no es cierto?, la felicidad interna bruta. Sería una cosa espectacular que de estas clases, de este curso, pudiera salir una iniciativa que estuviera orientada a poder profundizar ese indicador, que sabemos que le falta mucho como para poder realmente ser un indicador. Entonces el ordenamiento territorial en su modelo conceptual general, ¿no es verdad?, considerando los resultados del proceso de desarrollo y las complejidades y las grandes externalidades que este proceso de desarrollo nos entrega, ha generado este interés por el ordenamiento territorial. Básicamente por los conflictos de uso, por las disparidades regionales y por esta necesidad de poder tener una visión de solidaridad intergeneracional y no consumirnos hoy día todo y no dejar nada para mañana. Entonces, entregarles algunos conceptos clave dentro del ordenamiento territorial, ¿no es verdad? Básicamente el tema de los conflictos de uso o conflictos de intereses sobre el territorio, donde lo que tenemos ahí son percepciones de incompatibilidades entre los distintos usos, competencia por recursos naturales que son escasos, o bien impedimentos en la persecución de ciertos objetivos de una ciudadanía, de un grupo humano cualquiera. Y estos conflictos pueden ser entre los diferentes sistemas de uso de las personas, ¿no es verdad?, por sobreposición de usos o por causa de las externalidades de ciertos usos del territorio. O bien, conflictos entre sistemas de uso antrópico y los requerimientos ecológicos o ambientales de cierta área. Es decir, el ordenamiento territorial aparece, ¿no es verdad?, cuando estos conflictos de uso se hacen presentes. Cuando el conflicto de uso está presente, ¿qué le hacemos además de combatir y de poder llevar adelante una iniciativa, no sé, como Alto Maipo, como se mencionaba? El ordenamiento territorial quiere tener una comprensión que se anticipe al conflicto, que dé respuestas a cómo poder salir de ese conflicto, considerando de que el territorio es un espacio complejo donde convergen distintos intereses en el territorio, diferentes visiones, y que de alguna manera de ninguna de ellas podemos prescindir. Tal vez de algunas sí, tal vez algunas, eso va siendo parte también del sistema
digamos, de ordenamiento territorial, ¿no es verdad?, cuando podemos tener exclusión de ciertas actividades. Pero, y eso se ve caso a caso, pero como concepto rector, de alguna manera el ordenamiento territorial y el territorio integra todo aquello que necesitamos para vivir. Un segundo concepto clave y fundamental es el tema de las disparidades regionales, que ya les decía al principio que es un objetivo del ordenamiento territorial, ¿no es cierto?, disminuir o compensar las disparidades existentes entre distintos territorios, sean comunas, regiones o entre distintos espacios territoriales del globo terráqueo, porque sabemos de que el grupo de los 7 y otros pensados, digamos, ¿cómo se puede decir?, los grupos económicos y los que se reparten un poco la riqueza, se han repartido ya la tierra completa, ¿no es verdad? Nuestra madre tierra tiene zonas perdedoras y zonas ganadoras, zonas de sacrificio y zonas que están destinadas. Ahora, el cambio climático está poniendo un poco en jaque aquello, y a lo mejor es una oportunidad que tenemos nosotros de poder decir cómo vemos este territorio y cómo hacemos que el cambio de fuerzas y de poderes políticos, ¿no es verdad?, juegue un poco en nuestro favor. Entonces, ordenamiento territorial, que era lo esencial en realidad de mi presentación, más allá de los conceptos que después podemos profundizar, es que no es zonificación. Y a mí me preocupa muchísimo esto, y por eso en realidad toda esta perorata era para llegar solo a esta frase, porque vemos que hoy día hay varias iniciativas que se están llevando a cabo, en la cual lo que se busca es justamente poder hacer una zonificación para tal o cual actividad, ¿no es verdad? Tengo entendido que Bienes Nacionales ya entregó un mapa en el cual... ¿Lo entregó, Cata? ¿Tú sabes? Lo entregó. Un mapa en el cual está delineado, ¿no es verdad?, el territorio nacional, y lo que ahí se hizo fue poner, por una parte, la norma, es decir, que en esta, digamos, visión del territorio, ¿no es verdad?, que es cartográfica, pero el ordenamiento territorial no es cartografía, ¿no es verdad?, es resolución de conflictos y negociación entre distintas visiones. Pusieron ahí, ¿no es verdad?, la norma, pero además pusieron también las zonas donde pudieran eventualmente estar las termoeléctricas, ¿no es verdad?, las grandes represas y todas aquellas, digamos, generación de electricidad que hoy día está fuertemente cuestionada. Entonces, eso es una zonificación muy simple, y no es ordenamiento territorial, pero aparece como si fuera ordenamiento territorial. Y eso es un tema... es realmente lo único importante, digamos, ¿no? El ordenamiento territorial no es tomar un mapa y rayarlo para que queden las distintas áreas de lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Tal vez todo se puede hacer, pero la manera en que lo podemos hacer es lo que en el fondo hay que evaluar. Hay una herramienta dentro del ordenamiento territorial como instrumento, y no como política. No sé si me siguen, ¿no es verdad?, no como política pública que quiere, ¿no es verdad?, que busca un desarrollo sustentable, sino como instrumento que quiere una visión del territorio armónica, que se llama el mapa de compatibilidad de uso, donde en el fondo lo que se ve es qué tipo de actividades se requiere hacer y cómo podemos ir organizando ese territorio de manera que, bueno, si no todas caben, por lo menos que de la mejor manera posible. Esto que yo le estoy conversando tiene que ver un poco con lo que hoy día tenemos. Esta es una herramienta perfectible, es una herramienta que además, digamos, si bien en Chile no existe ordenamiento territorial, ¿no?, existe planificación urbana, pero no existe ni política ni instrumentos de ordenamiento territorial, si bien el concepto que hoy día se tiene en la literatura del ordenamiento territorial busca, ¿no es verdad?, poder articular los distintos usos, también es verdad de que esto tiene un componente político no solo para poderlo hacer, sino que también el componente político que tiene que ver con la decisión. Y es qué tipo de actividades no queremos permitir en determinados territorios, porque existe un valor, ¿no es verdad?, social, ambiental, cultural, que impide que ese uso también esté presente, ¿no es verdad? Pero dejando un poquito de lado esa figura que me parece fundamental, el mapa de compatibilidad como herramienta del ordenamiento territorial lo que hace es poner un poco las luces rojas, amarillas o verdes, dependiendo de los distintos usos que hay. Porque muchas veces, en usos que sí son necesarios y que no son ambientalmente cuestionables, también hay incompatibilidad.
pero no porque exista efectivamente, sino que porque no hay un acuerdo de concertación dentro de los actores que han estado trabajando. Otros conceptos claves del ordenamiento territorial: la planificación territorial. No son sinónimos. Planificación territorial puede ser global, puede ser sectorial, pero planificación territorial hacen todos. Una planificación económica, como por ejemplo es básicamente lo que se trabaja en Francia. En Chile también, ¿no es verdad? Pero todos los sectores además hacen planificación y ponen su cartera de obras o de intervenciones en el territorio. Eso es planificación territorial también. Por lo tanto, no son sinónimos. O por ejemplo, como en el Reino Unido, donde el concepto que se trabaja básicamente es de zonificación. Han ido avanzando hacia una cosa más social, pero todavía es pero básicamente lo que ellos trabajan es zonificación. O urbanismo, que es un poco lo que tenemos en Chile. Los instrumentos de planificación territorial son básicamente instrumentos de desarrollo urbano, y lo que hacen es ampliar o consolidar una situación de desarrollo que está de hecho, digamos, y que lo que hacen en el fondo es poner el TIC como para que el instrumento en sí y la ley y la normativa diga que está ok, pero básicamente lo que en Chile tenemos son instrumentos de urbanismo, ¿no? Y las planificaciones sectoriales que le decía al principio. En Alemania, en los Países Bajos, en Escandinavia, ahí la planificación general del territorio se asemeja un poquito más a la idea que yo les he traído, que es esta ponderación de intereses sobre el territorio y la coordinación que se puede hacer entre los distintos actores, partiendo por una acción que es estatal, ¿no es verdad?, pero que en el fondo busca la concertación del mundo privado y de los ciudadanos. Descentralización, porque el ordenamiento territorial es el instrumento de la descentralización, es poder entrarle, ¿no es verdad?, al tema de la transferencia de poder hacia los territorios y también de la asignación de los recursos en función de las necesidades de esos ciudadanos, en función de las vocaciones que tienen esos territorios, de las potencialidades, ¿no es verdad?, que tienen, y de cómo finalmente la concertación de intereses busca un determinado desarrollo en función de una determinada imagen objetivo. Y gestión regional, porque finalmente cualquier plan de ordenamiento territorial, sea regional, sea local o digamos de cualquier nivel, requiere un modelo de gestión que lo acompaña. Y por modelo de gestión entendemos que está, la administración que tendría que hacer desde el aparato público regional o local, el grupo de personas que se dedican a poder llevar adelante este plan, porque hay que gestionarlo, ¿no es verdad? Y también todas aquellas iniciativas intermedias que lo que buscan es poder poner en marcha, dice ahí, procesos de desarrollo regional, pero en el fondo es poder hacer que este plan, que es una idea, finalmente se pueda traducir en instrumentos económicos, en subsidios, en movimientos que tienen que ver con, las vías estructurantes, el aparato racional, ¿no es verdad? De manera que este ordenamiento territorial vaya siendo cierto, vaya siendo real. Y cada país de los que de alguna manera trabajan esto ha ido poniendo distintos instrumentos. En la región metropolitana de Santiago se llevó a cabo años atrás una iniciativa que se llamó Ordenamiento Territorial Ambientalmente Sustentable, que lo que quiso justamente es poder caminar hacia una primera gran planificación global del territorio. Pensando que, como estaba albergado en el gobierno regional de la época, era el principal instrumento para la descentralización y un instrumento que permitía entonces también entregar poder a los ciudadanos. Fue un proyecto que desarrolló la Universidad de Chile en conjunto con el gobierno de Santiago, de la metropolitana de Santiago, de donde participaron el sector público. Hubo ahí un comité importante del sector público que participó durante los 10 años que este proyecto duró, municipios, porque se hizo en algún momento una iniciativa que, si bien era regional, tuvo una expresión a nivel de local, a nivel de comuna, y se trabajó ahí en San José de Maipo y en el Monte. Hubo participación de universidades y de organizaciones sociales. Se intentó elaborar por primera vez en Chile, en Santiago y en 3 regiones más, por primera vez un plan de ordenamiento territorial para poder, con ese ejercicio, darle el vamos, ojalá, a una política, a una ley y a delinear un primer instrumento en el cual convergieran todos estos y todos los que quedaron fuera, digamos, pero por lo menos todos estos actores fundamentales del quehacer de la región. Y este proyecto lo que hizo fue entregar 2 cosas.
entregó lineamientos de ordenamiento territorial, porque lo primero que tiene que haber es esta imagen de hacia dónde queremos ir. En aquel momento, digamos, y por ser un proyecto que se desarrolló en una repartición pública, los lineamientos y la visión estuvo muy cercana a lo que los intendentes que pasaron durante el tiempo que se desarrolló la iniciativa querían, y no sé si ustedes se recuerdan aquello de Santiago, ¿cómo se llama? Ciudad capital, ¿cómo era? Capital de clase mundial, ¿no? Era un poco para allá. Pero eso se bajó a lineamientos específicos de todas las áreas, sociales, culturales, ambientales, identitarios, muy importante. Y este marco orientador para el ordenamiento territorial quiere esta expresión cartográfica de la propuesta. El marco orientador es una representación del sistema territorial con una visión integral en ese momento, ¿no es verdad?, que recoge esta imagen objetivo que yo les decía, que estaba además plasmada en la estrategia de desarrollo regional de la época, y tiene sus 4 subsistemas: un subsistema socioproductivo, un subsistema físico-ambiental, un subsistema de asentamientos humanos y un subsistema relacional. Este marco orientador, que en el fondo es el plan de ordenamiento territorial, es un sinónimo, es un marco global de referencia, pero es indicativo, ¿no es verdad? Y propone un modelo territorial de desarrollo. No implica intervenciones directas sobre el espacio regional, ya que solamente orienta estratégicamente. El sistema de planificación que nosotros tratamos de trabajar tenía varios niveles. Y el ordenamiento territorial, por eso es un tema complejo y es un tema que está por hacerse en Chile. En Chile no hay ordenamiento territorial. Es un tema que parte desde la visión primera como país y va bajando de acuerdo a nuestra actual división política administrativa, pero también podría ser de acuerdo a la ¿cómo se llama? Al punto de vista de las cuencas. ¿Cómo se llama? El manejo integral de cuencas, ¿no es verdad? Que responde mucho más a la realidad y a los fundamentos del territorio en términos de sus características ambientales, qué sé yo, pero tiene la complejidad que requiere un sistema de gestión institucional distinto. Lo que tenemos hoy día son regiones, ¿no es verdad? Que no seguían, sabemos cómo partieron las regiones, cómo se definieron por decreto, y no responden a características propias del territorio, pero tienen la facilidad para partir, ¿no es verdad?, y en esta visión, en esta etapa como de transición, de poder decir, es lo que hoy día tenemos, donde tenemos cierta autoridad, nos guste o no, pero hay una autoridad, ¿no es verdad?, hay ciertas comunas, hay ya una manera de organizar el territorio que a lo mejor en una primera etapa pudiéramos seguir, y que además no es excluyente con la visión territorial desde las cuencas. Como proceso de trabajo, el ordenamiento territorial tiene salidas cartográficas, pero yo les decía, no son mapas el ordenamiento territorial, ¿no es verdad? Es concertación de visiones, es negociación, es resolución de conflictos, pero tiene salidas cartográficas porque nos ayudan a visualizar y son además autoexplicativas. Es muy cómodo trabajar con mapas. Pero básicamente parte por un proceso de tener las bases de información. Tenemos que saber de qué territorio estamos hablando. Si estamos trabajando en una región, como en el caso de este proyecto, o en una comuna, tenemos que saber cuáles son esas bases, cuáles son esas características. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el suelo? ¿Qué pasa con los riesgos naturales? Es un tema muy importante. Y eso, ¿no es verdad?, estructura un sistema de información que toma bastante tiempo hacerlo, por lo demás, porque además, de acuerdo a nuestra historia como chilenos, cada uno que tiene un conchito de información se la deja para él y no quiere entregarla, ¿no es verdad? No quiere compartirla, porque ahí tiene un nicho de trabajo, hay un posicionamiento, pero poder trabajar ordenamiento territorial requiere primero compartir la información de manera de poder tener una claridad respecto de qué pasa con todas aquellas características del territorio ambientales, básicamente sociales, culturales y económicos. De ahí se elabora un diagnóstico como instrumento, ¿no es verdad?, con estas coberturas, y cada uno de estos puede tener salidas cartográficas intermedias también. Un diagnóstico que permite, ¿no es verdad?, entrar en la etapa del análisis. Y el análisis en ordenamiento territorial se hace de manera vertical. Usa, por supuesto, sistemas de información complejos, como los SIG. Más de alguien aquí posiblemente trabaja con sistemas de información geográfica, no sé. ¿Alguien aquí trabaja con SIG o no? ¿Con sistemas de información geográfico?
Lo conoce. Bueno, el sistema de información geográfico básicamente es un sistema, digamos, de computación que permite que en el fondo muchísima información tú la puedas ordenar y la puedas mirar en el caso del ordenamiento territorial de manera vertical. Entonces tú tienes las capas, entonces tienes el suelo, tienes todo lo que les acabo de mencionar y puedes ver y puedes hacer un ejercicio de decir en este espacio, que solo esta comuna, ¿qué yo tengo? ¿Me siguen, no es verdad? ¿Qué yo tengo? ¿Qué yo tengo en términos del suelo? ¿Qué yo tengo en términos del agua? ¿Cuál es mi comunidad? ¿Cuáles son los monumentos históricos que me interesa salvar? Y convergen distintas cosas de distinta escala. Ese es el análisis territorial que una vez que yo lo conozco, y no antes, puedo elaborar una propuesta. Y de ahí la gran complejidad que esta política y que esta herramienta y que este mecanismo de aproximarnos al territorio tiene, porque si no yo me voy a quedar corto, me voy a quedar con una parte, me voy a quedar con el tema ambiental, me voy a quedar a lo mejor con las condiciones ambientales, no sé, del suelo, del agua. Los conflictos ambientales saltan posiblemente por un solo recurso, si tú quieres. Pero la verdad es que poder caminar hacia una manera más sustentable y también más, digamos, y socialmente más equitativo, y todo lo que les he mencionado requiere de que tengamos una comprensión un poco más profunda, porque si no nos vamos a quedar solamente con ese tema. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Hoy día tenemos un conflicto determinado y empiezan a aparecer los otros elementos, pero no hay una comprensión previa de todos esos elementos que estuvieron desde siempre. Se elabora propuesta y de ahí entonces un proceso de negociación. Y aquí es donde los ciudadanos, y lo que les decía cuando recién partí, que decía en el fondo cómo este instrumento de empoderamiento podemos hacerlo nuestro, podemos comprenderlo y podemos hacer no solo que en Chile haya una política de ordenamiento territorial por fin, porque estamos muy muy atrasados, sino que también cómo convocamos a los distintos actores al territorio para que desde esta comprensión podamos tener injerencia en cómo delineamos ese territorio en el cual o vivimos o nos interesa, porque un principio de la ecología es, ¿no es cierto?, actuar localmente pero pensar globalmente. Y productos intermedios que se desarrollaron en este proyecto OTAS, que yo les decía, que por ejemplo, lo primero que se hizo fue una planificación ecológica, por ahí se partió. Nos demoramos 5 años en hacer esa planificación ecológica, 5 años, brutal, pero era la única manera, porque solo nos demoramos 1 año en saber qué es lo que había en la región metropolitana. Todos los ríos, todos los cursos de agua, las aguas subterráneas. Por supuesto participaron aquí muchísima gente, como les decía, pero también gente con muchísima trayectoria desde las universidades. La Universidad de Chile fue los que hicieron estas bases de información. Y una vez que tuvimos de saber qué es lo que había, recién ahí pudimos evaluar. Y recién de ahí pudimos decir, mira, por acá tenemos que tener un corredor biológico, por acá tenemos que tener para impedir la conurbación, por acá tenemos este curso de agua que nos permite estructurar a lo mejor las vías de movilización, de traslado. Esa planificación ecológica es un producto que hoy día está en la región metropolitana, que existe y que se puede usar, porque además me interesaba, digamos, compartirles eso. Este proyecto es enorme, duró 10 años, se hizo con plata de los chilenos, porque se hizo con plata del gobierno metropolitano de Santiago, y está guardado. Por lo tanto, habría que actualizar muchas cosas, a lo mejor habría que, no solo de información, sino que también de la visión, ¿no es verdad?, incorporar los conflictos tal vez que hoy día tenemos, pero tenemos una base desde la cual partir. Entonces es importante también no tratar de crear la rueda y decir, mira, esto ya se hizo, tratemos de utilizarlo, mejorémoslo lo que estuvo malo. Es perfectible, por supuesto que sí, 1000 cosas que uno no sabe, más dudas que respuestas, pero hay una base desde la cual sí es posible trabajar, por lo menos en la metropolitana, por lo menos en Biobío, en Temuco y en Aysén. En Aysén lo han ocupado. Otro producto intermedio que desarrollamos fue todas las planificaciones sectoriales, porque en la medida que empezamos a trabajar la región metropolitana y a tratar de tener esta visión de conjunto, nos dimos cuenta y pedimos a los sectores fue salud, educación, obras públicas, vivienda, realmente reparticiones públicas que tú dices, esta gente tiene mucho conocimiento realmente y tiene todos los instrumentos y las definiciones que las hace con todos los elementos en la mesa. Bueno, lamentablemente, en aquella época, hoy día tengo entendido que es un poco distinto, pero en aquella época pedimos aquellos planes, tenían las, por ejemplo, las públicas, las obras, pero en el fondo, ¿cómo se dice? Son el plan de inversión, pero el plan de inversión de obras públicas es el plan de inversión
del mundo privado. No hay una planificación propia desde obras públicas que busque el bien público de las obras públicas. Terrible, pero cierto. Entonces el plan de inversión de obras públicas era, y no creo que hoy día sea muy distinto, era las inversiones que los privados querían hacer en términos de inmobiliarios, en términos de las áreas industriales, etcétera. Y cuando hicimos los planes sectoriales para poder meterlos, ¿no es verdad?, en estas coberturas de información y poder hacer análisis y decir qué hay en la región metropolitana, nos encontramos con atrocidades como, por ejemplo, cómo decide educación sus colegios, la jornada escolar completa, ¿no es verdad? Resulta que casi a dedo. Terrible decirlo, pero realmente, espero que hoy día esté un poco distinto, pero en ese momento, prácticamente por definiciones solamente de negociación política al interior del Consejo Regional digamos, las definiciones que hacía el Ministerio internamente, pero no había una visión territorializada de trabajar el tema de la educación. Entonces nos encontramos con que habían un colegio al lado de otro, y como no sabía lo que iba a ser vivienda como sector, que tenía pensado acá, ¿no es verdad?, una determinada villa, una población. Entonces no había nada acá, porque vivienda no le había pasado, porque acá se trabaja por estanco. Entonces tenían dos al lado, y no tenía alumno, entonces bajaba tremendamente, por decir algo, la matrícula. El otro subía, ¿no es verdad? Bueno, además están todos los temas que tienen que ver con la calidad y con lo que ofrecen y los municipalidades, pero no quiero entrar en eso, que es en materia de otra materia. Solamente la visión de territorio que no se ocupaba y que por lo tanto no tenía mucho sentido. Entonces habían grandes extensiones de nuestra región metropolitana, donde además es la capital del país, donde efectivamente no había ni consultorio, ni colegio, ni qué sé yo, muchas cosas, y simplemente nosotros pensábamos que habían razones más políticas, también están, pero a veces no eran razones políticas, a veces eran razones de que no sabían de lo que había, sobre qué estábamos parados, y eso era mucho más grave. Por lo otro, lo último lo podemos entender, ¿no es verdad? Claro, hay intercambio, hay negociación, hay presiones, pero que no se sepa al 2000, eso era impresentable. Elaboramos también una evaluación de impacto territorial, que es algo que en Chile tampoco hay, pero sí hay en Europa, en los Países Bajos, en Alemania hay, que es en el fondo un sistema de evaluación que permite que tú evalúes los proyectos no desde el punto de vista ambiental solamente, también está la evaluación ambiental, sino que desde el punto de vista territorial. Entonces, digamos, la complejidad o el cómo este mapa semáforo que yo les decía topa con otras iniciativas es mucho más completo. Este es un tema también pendiente. Si algún día logramos tener digamos, una política de ordenamiento territorial con sus distintos instrumentos, debiéramos también desarrollar un procedimiento de evaluación de impacto territorial de los proyectos, que se hace obviamente antes de que estos proyectos siquiera se estén pensando, ¿no es verdad? Y por supuesto cartografiamos la norma para saber qué es lo que había. Cuando digo la norma, en el fondo son todo lo que tiene el SNASPE, lo que tiene el Servicio Agrícola y Ganadero, todo lo que de alguna manera en una ley está territorializado como un espacio que está, digamos, prohibido o delimitado para algún tipo de uso. Eso lo puse simplemente para contarles que cuando partimos trabajando no sabíamos cuánto medía la región metropolitana de Santiago, porque teníamos 4 medidas distintas a la región metropolitana de Santiago. Entonces, si ustedes lo ven en términos secos, ¿qué importa si mide 10 kilómetros más o 5? Claro, ni una importancia. Pero si tienes que localizar un relleno sanitario que se nos está cayendo para los vecinos, porque aquí en Chile actuamos de esa manera, ¿no es verdad? No solamente ponemos el baño al lado de la cocina, sino que además el baño tratamos de ponerlo lejos. Entonces el relleno sanitario, lejos, ¿no es verdad? Se nos cae por los márgenes de nuestra región. Cuando tú tienes que localizar infraestructura complicada, que tiene, digamos, externalidades importantes, o que por un tema de percepción, a lo mejor como los rellenos sanitarios, bueno, podemos avanzar en esa materia también, eso es técnica. Ya entonces esos 5 kilómetros o esos 3 kilómetros ya empiezan a tener un sentido, y fue un poquito lo que a nosotros nos pasó. Entonces, bueno, mostrarles muy a la rápida los 4 subsistemas que nosotros cartografiamos. Entonces, bueno, acá está, por ejemplo, el subsistema físico-ambiental, y ahí pusimos, ¿no es verdad?, las áreas naturales que tenían protección, las áreas... ¿Me puedo poner acá? Sí. Ah, ya.
áreas de protección, bueno, da lo mismo en realidad. Las áreas naturales, pusimos los corredores que pensábamos que verdad tenían que activarse como para poder asegurar la vida de la fauna. Pusimos los riesgos naturales, que también se los mencioné hace un ratito, porque sabemos en la región metropolitana que estamos con riesgos importantísimos, sobre todo porque vivimos a los pies de una cordillera que está activa, ¿no es verdad? Y no solo por los volcanes, sino que porque hay remoción en masa, porque hay, digamos, derrumbe, y construimos ahí, ¿no es verdad? El Plan Regulador Metropolitano de Santiago acepta que ahí se pueda construir, y de hecho la ampliación ahora del PRMS, bueno, no es en esta zona, pero también toma áreas de riesgo, etcétera. Pusimos diferentes componentes que tienen que ver con el tema físico-ambiental. Hicimos el sistema socioproductivo y ahí pusimos toda la parte que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario, con las industrias, las áreas de industria al interior digamos, del Gran Santiago, y también, por supuesto, en el resto de la región. El subsistema de asentamientos humanos, hicimos una propuesta de cómo tendría que ser el subsistema de asentamientos humanos para poder ir descentralizando esta concentración, ¿no es verdad? O desconcentrando más bien el centro urbano de Santiago en distintos centros con distintas categorías, para poder tener una región un poquitito más amable, también para los que viven afuera, digamos, en las provincias. Pusimos los vecinos, pusimos las principales ciudades de los vecinos para saber cómo interactuábamos con ellos, qué pasaba con las relaciones entre vecinos, y pusimos el subsistema relacional, que es todo la parte de los ejes estructurantes de la región. Los principales, acá alcanzamos a poner algo de ciclovías también cuando hacíamos una escala de más detalle, que es un poco los otros productos que nosotros fuimos desarrollando. Y finalmente el MOD, que les decía al principio, ¿no es verdad? Este marco orientador del ordenamiento territorial, donde confluyen los 4 subsistemas que les acabo de mencionar, y que hace esta propuesta, que de poder ejecutarse, podríamos efectivamente tener una región con lo que hoy día tenemos, un poquito más amable. Y el sistema de gestión, que para ese momento nosotros ideamos, que nos permitía llevar adelante este plan de ordenamiento territorial, que partía por esta voluntad política que yo les comentaba, y donde desde los distintos actores se iban integrando en un sistema que, de funcionar, se puede gestionar un plan, o este plan por lo menos. Entonces, al principio de mi presentación yo les hablaba de cuáles eran ciertos deberes y ciertos derechos, y la verdad es que participar y hacernos cargo del territorio en el que vivimos, pero también a lo mejor del territorio más grande que a lo mejor no visualizamos, al principio yo lo puse como un deber, pero la verdad es que es un tema de derechos y de derechos humanos, ¿no es verdad? ¿Cómo llevamos adelante nuestra identidad colectiva? ¿Cómo aseguramos una movilidad y una accesibilidad que rompa con estas 2 horas de viaje para allá, 2 horas de viaje para acá, y que de alguna manera sea más cercano el productor con el consumidor, lo que nos hablaba Bernardo? Si decidimos vivir en la ciudad, bueno, que sean ciudades un poco más amables, más vivibles. Y si queremos vivir en el campo, poder vivir en el campo, porque hoy día el problema es que no podemos vivir en el campo. Tenemos entonces porque faltan servicios, porque no están los colegios, porque no está la salud, y eso es un tema de decisiones. Es un tema de decisiones que los ciudadanos debemos de alguna manera apearnos para finalmente lograr, ¿no es cierto?, que la autoridad y que bueno, no sé, es un tema de seguridad. Eso es lo que quiero ahora. ¿Cuánto rato queda? Estamos pasados. Pero en el fondo estos son los temas que de alguna manera todos nosotros pensamos, soñamos, y tenemos que ver cómo lo hacemos para poder efectivamente ser actores y poder estar en esa mesa de negociación de la cual hoy día estamos excluidos. Algunas cosas de bibliografía, y citar a Manfred Max Neff también, que por supuesto es un iluminador de todos nosotros. ¿Ah? O sea, es que finalmente esto es real, pues. Esto es real. O sea, claro, podemos pensar, pero finalmente la única forma de llevar adelante transformaciones profundas es transformarnos internamente y cambiar nuestras pautas de consumo, cambiar nuestro enfoque.
y yo los invito también a ya no pensar solo en medio ambiente, sino que pensemos más en territorio. Eso. Bien. Discúlpenme la deficiencia de la presentación, yo no soy profesora como Bernardo, pero ampliemos el diálogo y veamos a ver si podemos, ¿cuánto rato tenemos? ¿5, 10 minutos? Podemos conversar, ¿cierto? Conversar un poquitito. Para tener ese tiempo hay que hablado de nosotros limitar desde la Universidad de Chile. el otro. No, yo estaba en el gobierno regional. Cuando decía nosotros, yo estaba en el GORE, digamos. Sí, pero estaba en la coordinación. Sí, vamos a ordenar las preguntas en bloques de 3 idealmente, y ahora que estamos al cierre, responsabilizamos. Quiero decir algo. Más tarde vamos a tratar de hacer 2 rondas de preguntas. Yo quisiera tratar de cambiarle esto y decirle que no hagan preguntas, también hagan preguntas, pero más que nada ideas. Porque el gran problema de esto es cómo hacemos para que esta cuestión funcione y para que este instrumento finalmente lo hagamos carne, porque hasta ahora es papel. Y nosotros estuvimos ahí en el gobierno regional 10 años y todavía es papel. Por allá había. ¿Estaba allá ella? ¿Por allá había algo? ¿No? ¿Y Acá. Acá. Ella, él y el amigo allá. Sí, dale. Primeras 3. No sé. No. Está Vaya. ordenando él. Está ella. Adelante. Te voy a pasar el micrófono que tú sabes, así para nosotros no. Esencial, Sí. pero sí para los demás. Para los que escuchan. Que hace tiempo atrás he estado mirando lo que está pasando con el uso de la valoración de paisaje y la valoración de paisaje cultural desde la unidad de geoinformación de patrimonio como una manera de empezar a mirar desde la perspectiva ciudadana el territorio. ¿Eso es vivienda o es Vivan? Divan. Ah, Unidad de buenísimo. conservación de patrimonio, geoinformación de patrimonio, que están haciendo la experiencia de la valoración de la cuenca de la cuenca del río Ibañez desde la perspectiva de la valoración de paisaje. Ah, y que por lo perfecto. tanto toman los temas de desarrollo de ordenamiento territorial, pero desde la perspectiva ya, comenzando como de la perspectiva antropológica. Disculpa que te interrumpa, esa unidad que tú me conversas está ya en En Recoleta ya... con la Bernardita Ladrón de Guevara. Sí, con la Esa Bernardita. unidad, modestia aparte, la inicié yo. Yo encuentro estupendo. ¿Sabes por qué? Porque cuando estábamos trabajando ordenamiento territorial, resulta que no había patrimonio. Y la respuesta que me dieron es que es otra escala. Entonces dije, fantástico, no importa que sea otra escala, hagamos un mapa que sea de otra escala, ¿ya? Porque los geógrafos me decían, no, pero es que es otra escala. Entonces dije, no, hagámoslo y pongámoslo. Tratamos de buscar el tema de los polígonos y cartografiar de manera de tener polígonos y poder entonces rescatar. Entonces trabajamos patrimonio material, inmaterial, arqueológico y ya no acuerdo más. Claro. Y partimos con la Bernardita y creamos la UJIT. Claro, y de hecho, a mí lo que me ha interesado es que de alguna manera, a partir de un espacio, digamos, de el mirar el entorno, digamos, del paisaje, el paisaje cultural y los usos, de alguna manera desenfoca la perspectiva en las personas y desde allí al final igual hay que hacer ordenamiento territorial porque igual hay que ver todos los aspectos geográficos, geofísicos, etcétera. Pero de alguna manera desde un espacio de inicio distinto y con una oportunidad, digamos, donde yo creo que el ordenamiento territorial asusta mucho, digamos, la decisión política, pero cuando uno empieza a valorar el paisaje de la perspectiva patrimonial hay mucho menos, diría, aprehensión. Eso. Sí, sí, absolutamente, es una oportunidad. Y es una oportunidad, sobre todo desde lo cultural, como lo que tú planteas, de justamente de revalorizar los territorios. Porque finalmente el sistema económico lo que hace es que le va quitando valor, ¿no? ¿Verdad? Y va utilizando lo que tiene, ojalá se lo quita, como lo que ha pasado, la terrible experiencia que ha pasado en el norte, ¿cómo se llama? El lugar maravilloso donde todos han ido menos yo. San Pedro Atacama, donde en el fondo se ha ido quitando, ¿no es verdad? Se ha ido mercantilizando el patrimonio, pero finalmente el propio mundo indígena hay que... Bueno, ahora hay un par de iniciativas, pero ha costado muchísimo. Yo lo dejo, por ahí está el Tatio, La situación del Tatio. Sí, claro que sí. Acá. Sí. ¿Había otra consulta? Bueno, yo le quería preguntar de una de las últimas diapositivas que decía, o sea, ¿qué se refieren con identidad colectiva en el ordenamiento territorial? Y si tú crees que eso fuera posible acá en Santiago, partiendo, será de una apreciación mía, no sé si encontrar
de verdad o equivocado que vivimos en un país bien clasista y racista, ¿no? Sí. La identidad colectiva. Sí. Bueno, eso parte desde la idea de que los territorios tienen una identidad, que se va desdibujando, que el modelo económico, el sistema, digamos, el modelo de desarrollo nos va un poquito quitando, pero la verdad es que los territorios tienen una identidad y a lo mejor es una misión poder buscar esa identidad. Ahora, en la medida de que vamos más al lugar, más a lo local, efectivamente esa identidad se revela de una manera más clara, pero y que se va desdibujando, por lo tanto, en la medida que nos vamos acercando a espacios territoriales de mayor envergadura, como la metrópolis, como lo mencionaba ahí, o como una región. Ahora, esa misma pregunta nos hicimos hace unos 6 años atrás, respecto a la región metropolitana. Dijimos, ¿tiene identidad la región metropolitana? ¿Qué pasa? Y se mandó a hacer un estudio bastante interesante, que si tú la googleas se llama Santiago más región. Así se llamó finalmente los resultados a los cuales llegamos, y encontramos de que efectivamente, así como Santiago o la región metropolitana es un mix de usos de personas, de historia, es también un mix de identidades, y hay mucha identidad en la región metropolitana, mucha más de la que incluso esperábamos encontrar. Obviamente más en el espacio rural que en el espacio urbano. Había más, no solo identidad, sino que también sentimiento de arraigo, y por lo tanto ganas de poder proteger esos espacios territoriales, esos lugares, ¿no es verdad?, con su identidad, con sus tradiciones de diferente tipo. Y hay mucho oculto, hay mucha cosa oculta todavía, que inteligentemente la gente lo ha ido un poquitito ocultando, o bien lo ha ido sacando a la luz en términos de los festivales, ¿no es verdad? Ahí hay claro, la cosa patrimonial, pero también la cosa identitaria. Y bueno, sí, la región metropolitana, yo diría, un poquito ese estudio fue lo que entregó, más allá de lo que yo piense o lo que yo quisiera. El trabajo que se hizo durante un año reveló que hay una mezcla de identidades, pero sí hay bastante identidad. Y otra cosa curiosa que también reveló ese estudio, y es que todos los santiaguinos se quieren ir de Santiago, pero nadie se va de Santiago, y no solamente por un tema económico. Que eso también es curioso, porque tú dices por un tema económico, porque acá está la pega, acá están los colegios, no solamente por eso. Cuando uno empieza en un diálogo un poquito más profundo, tú dices, me encanta el campo, pero yo podría vivir en un espacio menos rico en términos como de las experiencias que entrega una ciudad compleja como Santiago, y nos encontramos con que muchas de las respuestas decían que no. Entonces la gente ponderaba las dificultades o lo malo de vivir en Santiago, de tal manera que equiparaba un poquitito con lo bueno que Santiago también tenía, que también lo tiene. Buenas. Mira, primero partir como con una reflexión. Yo creo que gran parte del problema como de la planificación territorial es un problema que se da en distintos ámbitos en Chile, y es el primero, que somos un país enormemente legalista. Entonces el montón de instrumentos de planificación indicativos que tenemos, la nueva política nacional de desarrollo urbano o los pocos planes regionales de desarrollo urbano, son una poesía exquisita. O sea, obvio, hablan de integración, de igualdad, de sustentabilidad en términos... Son espectaculares. Son muy hermosos. Son pero bastante el tema buenos. es que, claro, ellos tienen la obligación de incorporarlo en los otros planes, en los planes reguladores, y eso no existe. Entonces, yo creo que ahí está el primer choque como de la planificación territorial en Chile, y el segundo es el tema de la sectorialidad, porque nos está dando lo que veíamos en la primera charla también, respecto de la integración, de ver esto como un sistema, que somos parte de un sistema, y tampoco se está dando el tema de la interdisciplinaridad en la práctica, tampoco se da. No sé, por los municipios prácticamente todos lo hacen los arquitectos, los planes reguladores, entonces falta esa mirada más integral. Y lo otro es que los distintos planes, los instrumentos de planificación también se hacen a la medida, de distintos intereses. Entonces, mientras esos tres factores estén chocando ahí, yo creo que va a haber un problema, y en ese sentido yo no sería tan contrario como a la zonificación del territorio como en general, porque si no planificamos el territorio en términos así, por ejemplo, de zonificación, se da lo que se da hoy en día, que en cualquier territorio de la República se pide cambio de uso de suelo,
y no hay ninguna razón legal, una vez más, para impedirlo. Entonces como que ahí yo no sería tan contrario a la zonificación. Y lo otro, el tema súper importante, bueno, que choca ahí con el tema de la zonificación, como de los llamados NIMBY. Como tú decías, nadie quiere un relleno sanitario al lado de la casa, pero todos necesitamos un relleno sanitario. Entonces, ¿dónde lo ponemos? Y ahí está el tema de las zonas de sacrificio, etcétera. Yo creo, así como tú pediste así como propuestas. Sí, idea. Yo creo, voy a ser súper etéreo, súper indicativo y no normativo, pero yo creo que el tema está central, está en la palabra territorio, en la descentralización y en los saberes ciudadanos. En definitiva, yo creo que desde el ámbito local es donde está el saber para poder hacer una planificación como corresponde del territorio. Yo creo que una ventanita que se abre por ahí, las nuevas precedentes que se están dando con el convenio 169 de la OIT y cómo ahí en el fondo los pueblos indígenas pueden tener mayor incidencia en una planificación hoy en día, podrían llegar a tenerla, digamos, no es que la tengan efectivamente aún, que la ciudadanía común y corriente. Y bueno, eso era más que nada. Yo creo que todo va relacionando la primera con un cambio como de sistema global y una forma de pensar. Sí, estoy bastante de acuerdo con todo lo que mencionas. La única, digamos, como duda que me queda, sí, o sea, yo creo que las zonificaciones son necesarias, son productos intermedios, como decía, ¿no? Puede que también esté, no es el fin. El único problema que tiene cuando tú zonificas es que ¿quién zonifica? ¿Bajo qué concepto? Entonces ahí, si es en una oficina, puerta cerrada, 4 personas, es complejo, ¿no es verdad? Entonces por eso, en el fondo, claro, la zonificación puede ser útil en términos de que la norma te excluya ciertos usos en el territorio que sabemos que son nocivos, y en ese sentido a lo mejor es bueno, si te sigo. Pero cuando hablamos como de un desarrollo armónico para un territorio, ahí, aunque es más complejo y que no lo tenemos, pero ahí de alguna manera tenemos que hacer converger las distintas visiones, porque si no, no solamente por lo que los con más poder pueden llegar y derribar y echar por tierra lo que el resto haga, que es por supuesto un riesgo, sino que porque de alguna manera todos tienen derecho a decir que se puede hacer ahí, aunque a veces no nos guste mucho. O sea, no sé, pozos de árido, churra, necesitamos construir, o sea, ¿dónde lo ponemos? Entonces, por eso yo decía, tal vez más que el no, que yo no le creo mucho al tema del no, le creo más a la idea de cómo lo hacemos para que esté bien hecho y para que tengamos un buen vivir. Que es complejo y que no lo dudo. Perfecto. ¿Otra opinión? Quisiera, no, vamos a Finish. tener que cerrar. Ya. Vamos a tener que cerrar. Les pido las disculpas a quienes tengan algunas consultas todavía, pero es parte de mi labor a veces no grata. Ya me va a tocar estar acá el día miércoles exponiendo y voy a estar algo más contento, como pez en el agua. Pero de momento en esta coordinación les queremos dar las gracias, ¿ya? Darles las gracias a la fundación, contarles de que esta es una fundación alemana, ¿cierto? Cercana al Partido Verde alemán. Es por eso que la significación que se hace esto tan directa a estos temas. Lo digo para el general de la gente que de repente se puede sentir un poquito en corral ajeno, pero uno de los objetivos puntuales es divulgar las temáticas ecológicas, medioambientales, de sustentabilidad, derechos, democracia, diversidad. Y en eso evidentemente estamos todos invitados, somos todos parte, están todos ustedes convocados y las puertas siempre van a estar abiertas. Yo creo que es parte de lo que faltó un poquito precisar al director en un inicio, pero ese es el sentido. Y darle las gracias a todas y todos. Así que nos vemos mañana. Si partimos 10 minutitos antes, vamos a terminar antes. Gracias. La